¿Cómo fue la vida de los primeros cristianos? Recuerden que Jesús fue el fundador del evangelio, del cristianismo. Jesús fundó el cristianismo cuando vino a la tierra. Antes de Jesús no existía el cristianismo. Cuando Jesús viene en la tierra, vive aquí en la tierra, muere en la cruz, resucita al tercer día, la Biblia dice que fue fundada un pensamiento ideológico que se conoce hoy en día como el cristianismo. Pero ¿cómo fue la vida de los primeros cristianos? ¿Cuántas personas Jesús preparó? La Biblia dice que Jesús preparó a 12 personas. Una lo traicionó, quedaron 11 personas y les dio a esas 11 personas una orden. Acuérdense que cuando Jesús resucitó, se le apareció a más de 500 personas. Hechos capítulo 1 dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas y con esas 500 personas allí, la Biblia dice que fue ascendiendo al cielo y desapareció en las nubes. Les dejó una ordenanza a los primeros cristianos. Y la ordenanza contundente era: no salgan de Jerusalén hasta que reciban el power, hasta que reciban el poder de Dios. ¿Y cuál era ese poder que tenían que recibir? Esa era la confirmación absoluta y total de que ellos podían predicar el evangelio. Entonces esa confirmación tenía que llegar en Jerusalén. Ellos no podían salir de Jerusalén porque iban a enfrentar situaciones en el futuro, y por eso que esto es una de las razones por las cuales es una cosa muy importante, es obedecer y tener 2 oídos y una boca. Fíjense que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Eso significa para que oigamos más y hablemos menos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que iban a enfrentar en el futuro, pero Jesús sí lo sabía. Y Jesús sabía que para poder soportar todo lo que les venía de allí en adelante sin su presencia, tenían que tener un power, tenían que tener un poder, tenían que tener una confirmación de esa unción, de ese poder para transmitir el evangelio. No solamente son palabras, no solamente es letra, también necesitaban un poder, y ese poder lo tenían que recibir en Jerusalén. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí tenemos algo muy importante. La Biblia dice que todos estaban unánimes juntos. O sea, todos estaban en armonía. Todos estaban pensando una misma cosa. Se reunieron y la comunión que ellos tenían, el pueblo cristiano, tenía todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Estaban unánimes juntos en ese momento. Miren lo que pasó en ese momento cuando estaban todos unánimes juntos. Dice la Biblia: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se repartieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban todos atónitos. Esta palabra atónitos significa que estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Porque de repente personas que vivían en Jerusalén empezaban a hablar otro idioma. ¿Cuál era ese idioma que estaban hablando? ¿Cuál fue el power? ¿Cuál fue esa señal que Dios envió para que los primeros cristianos salieran adelante? Ese power, esa señal que Dios envió fue cuando el Espíritu Santo entró en esa habitación como un viento recio que sopló vida sobre cada uno de ellos, y en ese momento le fueron repartidas lenguas a cada uno según el Espíritu les daba a cada quien. La Biblia dice que los que estaban allí, los que estaban mirando, los que estaban morando, estaban asombrados porque escuchaban hablar a unos en otros idiomas. O sea, en pocas palabras, el que hablaba griego de repente estaba hablando arameo, el que hablaba arameo de repente estaba hablando hebreo, y así sucesivamente. El que hablaba hebreo de repente estaba hablando mandarín, el que hablaba mandarín de repente estaba hablando inglés, español. Las lenguas humanas fueron repartidas como un don del Espíritu Santo para poder, esa era la señal que ellos necesitaban, porque ese era el poder que necesitaban para predicar el evangelio. Ahora vamos a ver exactamente qué dice más abajo. Miren lo que dice más abajo. Y estaban todos asombrados y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos que hablan
¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Porto y en Asia, y en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirne, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, castrenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, decían que estaban ebrios, que estaban borrachos. El mosto es una traducción de un tipo de vino. Evidentemente, ellos pensaban que estaban ebrios, pero si un ebrio puede hablar otro idioma de una vez y de buenas a primeras, entonces creo que merece la pena tomar mucho licor en algunos casos. Pero este no fue el caso. No fue producto del licor, no fue producto de que estaban ebrios, fue producto de un poder, de un power que vino del cielo y les dio la señal a cada uno. Y esa señal que el Espíritu Santo dio en ese momento fue la confirmación que ellos necesitaban, evidentemente, para salir a predicar el Evangelio. ¿Y qué necesitaban predicar? Necesitaban predicar las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesús. Ahora, si nosotros ponemos a analizar más abajo, en el versículo, en este mismo capítulo 2 del libro de Hechos, dice más abajo, miren, el primer discurso de Pedro. No lo voy a leer completamente, pero cuando usted lee el contexto de este capítulo, va a descubrir algo fenomenal. Un hombre que era prácticamente una persona sin estudio, un simple pescador más del montón. La Biblia dice que Dios lo usó tan elocuentemente que le entró un espíritu de poder. El Espíritu Santo entró en Pedro y empezó a predicar. Producto de esa primera predicación se convirtieron a Jesús, al cristianismo, más de 3,000 personas. Dice la Biblia, más de 3,000 personas. Y yo siempre pongo un ejemplo que no sé si es real, pero me gusta poner este ejemplo. Porque yo me imagino que en ese momento, para que se convirtieran 3,000 personas, ojo, sin contar ni a las mujeres ni a los niños, 3,000 hombres se convirtieron, 3,000 hombres de familia, aproximadamente quizás mayores de 18 años. Hombres se convirtieron, 3,000, para que se hayan convertido 3,000 hombres, aproximadamente Pedro le tuvo que haber predicado a más de 30,000 personas. Estamos hablando de que Pedro en su primer discurso tuvo su primera campaña evangelística, su primera enseñanza a más de 3,000 personas. Y producto de esas 30,000 personas, pienso yo que fueron 30,000 personas porque saco una matemática básica. Si se convirtieron 3,000, tenían que haber más personas, porque no todos se iban a convertir. Yo aproximadamente estimo que habían entre 20 y 30,000 personas en ese momento a las cuales Pedro les predicó. Producto de esa primera enseñanza se convirtieron las primeras 3,000 personas al Evangelio, gracias al poder de Dios, gracias a la confirmación que Dios le había dado al apóstol Pedro. Entonces, aquí tenemos algo fantástico. Jesús asciende al cielo, lo ven más de 500 personas, les dice, no salgan de Jerusalén, no prediquen, reúnanse hasta que reciban el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos. Cuando ellos recibieron el Paracleto, que es el Consolador, que es el Espíritu Santo, tuvieron la señal para salir. ¿Cuál fue esa confirmación? Fue producto de otras lenguas. ¿Qué lenguas fueron? ¿Angelicales? La respuesta es no. Fueron lenguas humanas. El que hablaba hebreo, de repente hablaba griego. Por ejemplo, personas que hablaban mandarín, de repente la escuchábamos hablar inglés. El que hablaba inglés, de repente lo escuchábamos hablar español. Y así sucesivamente. Pero fue con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de esa repartición de lenguas fue el siguiente: predicar el Evangelio, anunciar en el idioma del que hablaba mandarín, anunciarle en su mismo idioma mandarín que Jesús vino a la tierra, murió por ellos y estaba aquí para salvarlos. Presentarles el Evangelio en su mismo idioma y en su misma lengua. Eso fue el objetivo y el por qué el power de Dios descendió del cielo para poder darle vida a todas estas personas. Entonces, tenemos algo muy fantástico aquí, que yo siempre lo he dicho: escuchar. Si los discípulos no hubiesen escuchado y hubiesen salido de Jerusalén sin la señal del Espíritu Santo,
muy probablemente hubiesen fracasado, hubiesen trabajado con sus propios esfuerzos y hoy en día el evangelio, el cristianismo, tal y como lo conocemos, quizás no estuviera igual. Entonces tenemos algo muy fantástico aquí, escuchar primeramente las direcciones y las directrices que Dios te da en un momento determinado. Y para poder escuchar esas direcciones tenemos que tener una comunión personal con Dios. Quizás hoy en día tú estás enfrentando alguna circunstancia difícil. Quizás hoy en día algo está pasando en tu vida que yo no conozco, pero lo conoce Dios. En este momento yo lo que te puedo decir es que tomemos este ejemplo. No hagamos nada sin la dirección de Dios. Dios nos dio siempre 2 oídos y una boca. Significa para que oigamos el doble de lo que hablamos. Y es muy importante hoy en día, como está este mundo tan perverso, escuchar la voz de Dios. La voz clara, el mensaje que Dios nos dejó en la Biblia. Y cómo hoy en día nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo yo puedo hoy en día escuchar la voz de Dios? Muy fácil, leyendo este libro que les voy a mostrar hoy aquí. Este libro que les voy a mostrar hoy aquí se llama la Biblia. En este libro está el manual que Dios te dejó para vivir aquí en la tierra. Cuando tú vas a cualquier distribuidor de cualquier producto o de cualquier mueble que tú quieras comprar para tu casa u oficina, esos muebles o esos artefactos eléctricos vienen con un manual. Ese manual lo hizo el que creó ese artefacto eléctrico o ese electrodoméstico. Entonces, hoy en día tenemos la Biblia. La Biblia fue creada por Dios porque es el manual de vida que cada uno de nosotros tenemos que tener. Entonces, si hoy en día te encuentras en una disyuntiva, si hoy en día te encuentras en una situación difícil de la cual no encuentras salida, que pareciera que no hay escapatoria, yo lo que te puedo decir el día de hoy es que, número 1, le ores a Dios. Pongas estas cosas que estás pasando en tu vida en manos de Dios. Muchas veces no recibimos la respuesta que queremos, evidentemente, porque no es la voluntad de Dios muchas veces las cosas que pedimos. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender algo determinante. Nosotros nunca vamos a torcer la voluntad de Dios por nuestra oración. Muchas personas piensan y hablan y oran hoy en día decretando, profetizando, y eso quizás desde un punto de vista bíblico no es correcto, porque nosotros no oramos para torcer la voluntad de Dios. Nosotros oramos conforme y en dirección en la one way. Dios solamente tiene una vía, one way, no hay otra vía, y la vía es la palabra de Dios. Si tú hoy estás orando por algo conforme a la voluntad de Dios, no torciendo la voluntad de Dios, no decretando, no dándole una autoridad a Dios no se le da autoridad, a Dios no se le habla con autoridad. A Dios se le habla con misericordia, recordando las misericordias de la palabra y la voluntad de Él. Entonces, hoy en día tenemos que poner nuestras manos y nuestro ego en las manos de Dios. Estoy completamente seguro que así como pasó con los discípulos, los primeros cristianos que recibieron el poder de Dios, y de allí en adelante su vida fue de bendición. Más adelante, en otros videos, te voy a estar hablando de cómo fue esa primera vida. El libro de Hechos, en inglés se le llama Actas. En inglés, Actas o Hechos en español, es uno de los libros más poderosos de la Biblia. Es uno de los libros más impactantes porque nos muestra cómo vivieron los primeros cristianos, cómo fue la vida de los primeros cristianos, qué hacían con el dinero en la iglesia primitiva, qué hacían los primeros pastores, los primeros discípulos, los primeros diáconos, qué hacían con el dinero, cómo lo repartían entre los más necesitados, cosa que hoy en día, en pleno 2025, donde hay más información, donde hay más acceso a la interpretación de la Biblia, donde hoy tenemos la inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, cualquiera que nos puede interpretar sin necesidad de estudiar teología, cualquier versículo de la Biblia, hoy en día nos hace falta esos primeros pasos y comparar qué hacía la iglesia primitiva para tener todas las bendiciones que obtuvieron y todo el alcance masivo que obtuvieron en los primeros días del Evangelio. Yo te deseo una excelente tarde el día de hoy, mañana o noche, donde quiera que esté pendiente de los próximos videos. Suscríbete a este canal. Este canal está diseñado, está hecho para predicar, para enseñar la verdadera palabra de Dios.